Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa del Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Finalizó el velatorio público del Papa Francisco. Más de 250,000 personas han llegado a la Basílica de San Pedro desde el miércoles. El ataúd del fallecido pontífice es sellado de cara a su funeral de este sábado, evento en el cual se esperan cientos de miles de asistentes, entre ellos decenas de jefes de Estado. Como constructiva y muy útil fue calificada por el Kremlin la nueva reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el enviado especial de Donald Trump para discutir cómo poner fin a la guerra en Ucrania. El gobierno ruso afirmó que su país está listo para terminar el conflicto. Y en Brasil, la policía arrestó al expresidente Fernando Collor de Mello después de una orden de un juez de la Corte Suprema. El exmandatario de 75 años, quien lideró el país entre 1990 y 1992, fue condenado por corrupción en 2023 a 8 años de prisión. Vamos a iniciar en el Vaticano porque finalizó el velatorio público del Papa Francisco y se procedió a sellar su ataúd de cara a su funeral, que se celebrará este sábado. Eso significa que quienes continuaban en las largas filas no pudieron ver más los restos del fallecido pontífice en capilla ardiente. Más de 250,000 asistentes han pasado por la Basílica de San Pedro desde el pasado miércoles. Dentro de 2 o 3 semanas comenzará el cónclave, el proceso para elegir al siguiente jefe de la Iglesia Católica. A continuación explicamos en qué consiste. Es un proceso que ha permanecido prácticamente inalterado durante los últimos 8 siglos. El método altamente secreto de elegir a un papa se conoce como cónclave papal. En teoría, cualquier católico bautizado puede ser candidato, pero en realidad casi todos los papas han sido cardenales antes de ser elegidos. Es aquí en la emblemática Capilla Sixtina del Vaticano donde el Colegio Cardenalicio se reúne para celebrar el cónclave. Al menos 135 cardenales menores de 80 años votarán en secreto por su candidato elegido, escribiendo su nombre en una papeleta y depositándola en un cáliz sobre el altar. Tras cada ronda de votaciones sale humo por la chimenea de la capilla. El humo negro indica que no se ha elegido a ningún candidato, mientras que el humo blanco indica que la iglesia tiene un nuevo líder. El proceso se desarrolla en secreto y durante el cónclave están prohibidos los dispositivos de comunicación. Los cardenales corren el riesgo de ser excomulgados si filtran información. Si ningún candidato obtiene la mayoría de 2/3 necesaria en la primera votación, se celebra otra ronda de votaciones. Puede haber hasta 4 rondas por día. Según las normas relativamente nuevas introducidas por el Papa Benedicto XVI, si no se elige a nadie después de 33 rondas, los cardenales pasan a una segunda vuelta entre los 2 candidatos más votados. Con las famosas palabras Habemus Papa, que significa tenemos un papa, el recién elegido líder es presentado a miles de ansiosos fieles desde el balcón principal de la Basílica de San Pedro. Con una sotana blanca y un nuevo nombre papal en honor a un santo o a un pontífice anterior, el nuevo papa toma las riendas de la Iglesia Católica. Y los invitamos a ver la transmisión especial por el funeral del Papa Francisco, que iniciará desde las 2 de la mañana de este sábado 26 de abril, hora de Bogotá, Quito y Lima, 1 de la madrugada en Ciudad de México y 4 de la mañana en Buenos Aires. Cambiamos de tema, pasamos a Rusia porque culminó la reunión entre el presidente Vladimir Putin y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff. Un encuentro calificado como constructivo y útil y, según el Kremlin, hubo progreso para llegar a un acuerdo sobre el fin de la guerra en Ucrania. Antes, el gobierno ruso ya había dicho que su país estaba listo para ello un día después de que Trump reprendiera a Putin por el ataque del jueves a la capital ucraniana. Diego Bassani con el informe. Steve Witkoff se reúne con Vladimir Putin por 4ª vez. Este viernes, el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente y uno de los principales mediadores de Washington para las charlas indirectas entre Kiev y Moscú se ha reunido con representantes de alto rango del Kremlin y el presidente Vladimir Putin. Según representantes del gobierno ruso, la charla fue constructiva y útil. Esta conversación permitió un mayor acercamiento entre las posiciones de Rusia y Estados Unidos, no solo sobre Ucrania, sino también sobre una serie de otras cuestiones internacionales. En cuanto a la crisis ucraniana, se conversó sobre la posibilidad de reanudar las negociaciones directas entre representantes de la Federación Rusa y Ucrania. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Moscú ha declarado que su país se encuentra listo para llegar a un acuerdo en el que se detengan las operaciones militares.
El presidente de Estados Unidos piensa, y creo que con razón, que estamos avanzando en la dirección correcta. La declaración del presidente menciona un acuerdo y estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, pero todavía hay puntos concretos, elementos de ese acuerdo que deben afinarse. Las palabras de Lavrov se producen luego de que este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciara acerca de las conversaciones de paz, afirmando que su país presiona a todas las partes del conflicto y que Moscú está cediendo para que se detengan los combates. Estamos ejerciendo mucha presión sobre ambos. Si piensan que estamos aquí solo porque somos amables, y lo somos, estamos ejerciendo mucha presión sobre ambos. ¿Qué concesiones ha hecho Rusia hasta ahora para acercarse a la paz? Detener la guerra, dejar de apoderarse de todo el país, esa es una concesión bastante grande. A su vez, luego de la reunión entre Putin y Witkoff, el Kremlin ha asegurado que las charlas entre Moscú y Washington continuarán activamente. Mientras tanto, en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky reafirmó su posición de no reconocer la península de Crimea como parte del territorio ruso. Esto después de que el presidente de Estados Unidos dijera en varias ocasiones que Ucrania debería ceder oficialmente la península ocupada desde 2014 por Moscú. Zelensky hizo estas declaraciones en el lugar donde se produjo el mortífero ataque ruso que mató al menos 12 personas en Kiev este jueves. Coincido con el presidente Trump en que Ucrania no tiene suficientes armas para recuperar el control de la península de Crimea. Pero el mundo puede imponer sanciones y utilizar otros medios de presión económica y diplomática para dialogar sobre el tema y debatir cuestiones territoriales. Pero solo después de un alto el fuego total e incondicional. En Rusia, el gobierno acusó a los servicios secretos de Ucrania de estar detrás del asesinato de un alto general de las Fuerzas Armadas, quien murió después de que un carro bomba estallara mientras pasaba al lado de un vehículo en la localidad de Balashikha, cerca de Moscú. Se trata de Yaroslav Moskalik, subdirector de la Dirección Principal de Operaciones del Estado Mayor. Varios altos mandos militares rusos han sido asesinados desde el inicio de la guerra en Ucrania en operaciones que Moscú atribuye a Kiev. La explosión de un vehículo sacudió un barrio residencial de este suburbio de Moscú. Las autoridades encontraron los restos calcinados de un Volkswagen Golf y el cuerpo del teniente general Yaroslav Moskalik afuera de un bloque de apartamentos. El alto mando militar, que estaba a cargo de las operaciones del ejército ruso, es una de las varias figuras de alto rango asesinadas desde el comienzo de la guerra con Ucrania. La comisión de investigación más importante del país ha abierto un caso sobre lo sucedido. La detonación del Volkswagen Golf se produjo como resultado de la detonación de un artefacto explosivo de fabricación propia cargado con elementos de ataque. El equipo de investigación operativa, que incluye investigadores, criminalistas, expertos, así como unidades de las autoridades policiales, comenzó a inspeccionar la escena. A su vez, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que había razones para creer que Ucrania estuvo detrás de lo que calificó como un atentado. Yaroslav Moskalik había participado en varias delegaciones rusas de alto nivel, representando al Estado Mayor del Ejército en las negociaciones junto al ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. En 2015 se unió al contingente ruso que supervisó los acuerdos de Minsk, que pusieron fin a la entonces guerra entre Rusia y Ucrania. Según medios de comunicación estatales e imágenes de videovigilancia, el vehículo fue detonado a distancia cuando una persona se acercó a los vehículos parqueados abajo de unos edificios. Kiev no ha hecho ningún comentario sobre los hechos. Las relaciones diplomáticas entre India y Pakistán se han degradado mientras los temores de una guerra aumentan. Medios indios reportaron que ambas partes han intercambiado fuego en la frontera de facto en la disputada región de Cachemira. Esto tras la masacre de 26 turistas por parte de un grupo civil armado que es investigado por las autoridades indias. Aunque Pakistán no se adjudicó el ataque, Nueva Delhi sospecha de su vecino y ha implementado medidas severas. En el siguiente informe les contamos la historia bélica entre India y Pakistán desde la independencia de la colonia británica. Desde 1757, India y Pakistán, tal y como las conocemos hoy, han formado parte de la India británica. No fue hasta el 14 y 15 de agosto de 1947 cuando el imperio se dividió. India por un lado y por el otro Pakistán, a su vez cortado en dos, una parte occidental y otra oriental.
El objetivo era separar a las poblaciones hindú y musulmana. Millones de desplazados se pusieron en camino. El Principado de Jammu y Cachemira se negó inicialmente a unirse a cualquiera de los dos bandos, pero tras una oleada de ataques en tribus pakistaníes, Jammu y Cachemira se unieron al Estado indio a cambio de la ayuda del ejército de Nueva Delhi. El ejército de Islamabad entró entonces en juego. Esta fue la primera guerra indo-pakistaní, que duró hasta enero de 1949. Una guerra que se cobraría miles de vidas en ambos bandos. Un alto el fuego fue propuesto entonces por la ONU. Jammu y Cachemira se dividieron. India tomó el control de la parte oriental y Pakistán de la occidental. Poco menos de 20 años después, en 1965, Pakistán volvió a intentar infiltrarse en la Cachemira india. La guerra se reanudó durante algo más de un mes y medio. Fue la segunda guerra entre los dos vecinos. El tratado de alto el fuego que siguió no modificó las fronteras. La tercera guerra no afectó inicialmente a India. Desde la independencia de Pakistán es el lado occidental el que toma las decisiones, también para el lado oriental. Surgen movimientos independentistas y estalla una guerra interna en Pakistán. Una guerra en la que India finalmente tomó parte en 1971 para apoyar los movimientos independentistas. Fue la tercera guerra indo-pakistaní. Concluyó con la independencia de Bangladesh, una gran derrota para Pakistán, que perdió algo más del 50% de su población. Un año después, el Acuerdo de Simla puso fin al conflicto y estableció una línea de control entre el territorio controlado por India y Pakistán, una línea sinónimo de frontera. India y Pakistán aprovecharon para iniciar un programa nuclear militar. Ahora se encuentran entre los estados que disponen del arma nuclear. Esto añadió otra dimensión a las fuertes tensiones. En 1999, otro enfrentamiento en Kargil. Soldados pakistaníes tomaron puestos de avanzada indios. Nueva Delhi los recuperaría en una nueva guerra, la cuarta, que duraría 4 meses. Desde entonces ha habido tensiones regulares. Cada vez India acusa a Pakistán de tener relaciones ambiguas con grupos terroristas. El expresidente de Brasil, Fernando Collor de Mello, fue detenido en el estado de Alagoas por miembros de la Policía Federal. El arresto del líder político se da luego de que una decisión judicial del Tribunal Supremo del país dictaminara que el antiguo jefe de Estado tiene que ser ingresado en una cárcel después de su condena en 2023 a 8 años y 10 meses por corrupción. Los detalles con nuestra corresponsal Valeria Saconi. Collor de Mello ha sido condenado en 2023 por corrupción y lavado de dinero en un caso de sobornos ligado a la petrolera Petrobras, a una distribuidora, y dentro de la investigación conocida como Lava Jato, que llevó incluso a la cárcel al expresidente Lula, que hoy vuelve a ser presidente. En este momento él está en Alagoas, en la ciudad donde él reside, en Maceió. Fue arrestado a las 4 de la mañana cuando estaba yendo a Brasilia precisamente para entregarse a la justicia, porque esa es una decisión que se viene protelando en el tiempo hace mucho tiempo, y su defensa ha intentado precisamente evitar esta cárcel, entre otras razones, por la edad avanzada, 75 años, pero también por los problemas de salud, según sus abogados. Él está en tratamiento por Parkinson, tiene una apnea del sueño muy fuerte, y además toma también medicamentos por un trastorno de bipolaridad. Por esta razón, los abogados van a pedir la prisión domiciliaria. Mientras tanto, se espera la decisión final de la Corte Suprema de si Collor de Mello tiene que permanecer en la prisión. Hoy ha habido una sesión virtual en que 4 jueces se han pronunciado a favor de mantener esta cárcel. Sin embargo, otro de los jueces ha pedido una vista presencial. Entonces, todavía no hay una respuesta definitiva. Sabemos que el juez Alexandre de Moraes, que ayer ordenó el encarcelar a Collor de Mello, ha permitido que él pueda pasar su pena en Maceió, en su ciudad, algo que también pedían los abogados. Y hay que destacar que hay una cierta polémica en torno a esta cárcel, porque la operación Lava Jato ha sido desmantelada por el propio Supremo por un vicio, es decir, por una relación que fue definida como promiscua entre el fiscal general y el
juez del caso, Moro, y por esa razón muchos empresarios y políticos se han librado de sus penas que han sido anuladas precisamente por este vicio de forma. Entonces, hay quien critica que se esté usando un doble rasero al encarcelarle precisamente dentro de una investigación que ha perdido completamente su fuerza y también su credibilidad. Pasamos a Estados Unidos. El director del FBI informó sobre el arresto de una jueza en Wisconsin por presuntamente obstruir la detención de un migrante en situación irregular. Este hecho se da justo después de que un alto funcionario del Departamento de Justicia solicitara a los fiscales federales que iniciaran procesos penales contra funcionarios del gobierno local que obstruyeron la ofensiva migratoria del gobierno. Hasta aquí este segmento informativo de El Mundo Ahora. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.